El doctor Jekyll estaba bastante tranquilo. 2 semanas más tarde, por un excelente golpe de suerte, el doctor ofrecía una de sus agradables cenas a unos 5 o 6 viejos camaradas, todos hombres inteligentes, de buena reputación y conocedores del buen vino, y Mr. Utterson se las ingenió para quedarse después de que los otros habían partido. Esto no era nuevo, pues había sucedido en innumerables ocasiones cuando Utterson era apreciado de verdad. A los anfitriones les encantaba retener al seco abogado cuando las personas joviales y habladoras ya habían puesto los pies en el umbral. Les gustaba sentarse un rato en su discreta compañía, preparándose para la soledad, serenando sus mentes en el silencio enriquecedor de este hombre, después del desgaste y la tensión de los festejos. El doctor Jekyll no era la excepción a esta regla, y ahora, sentado del lado opuesto del fuego, un hombre de unos 50 años, alto, bien hecho, de rostro suave, con tal vez algo malicioso en su apariencia, pero con todos los indicios del talento y de la amabilidad, uno podía ver por su mirada que él abrigaba un afecto sincero y caluroso por Mr. Utterson. «Deseaba hablar con usted, Jekyll», comenzó el último. «¿Recuerda ese testamento suyo?» Un observador cercano había deducido que el tema era desagradable, pero el doctor manejó la situación con buen humor. «Mi pobre Utterson», dijo, «es usted desafortunado en tener un cliente como yo. Nunca vi un hombre tan afligido como estaba usted por causa de mi testamento, a no ser por ese pedante accionario, Lennion, ante lo que llamó mis herejías científicas. Oh, no necesita fruncir el ceño, ya sé que es un buen tipo, un excelente tipo, y tengo la intención de seguir viéndolo, pero a pesar de eso es un pedante reaccionario, un pedante ignorante y descarado. Nunca alguien me había decepcionado tanto como Lennion». «Usted sabe que nunca lo aprobé», prosiguió Utterson, ignorando sin piedad el nuevo tema. «¿Mi testamento? Sí, desde luego. Que lo sé», dijo el doctor un poco cortante. «Ya me lo ha dicho». «Bien, así se lo digo nuevamente», continuó el abogado. «He sabido algo acerca del joven Hyde». El rostro grande y hermoso del doctor Jekyll palideció hasta los labios y sus ojos se ensombrecieron. «No me interesa oír más», dijo. «Pensé que habíamos acordado no hablar más de este asunto». «Lo que oí es abominable», dijo Utterson. «Eso no va a cambiar nada. Usted no entiende mi posición», replicó el doctor, con una cierta incoherencia en su comportamiento. «Yo estoy en una situación dolorosa, Utterson. Mi posición es muy extraña, muy extraña. Es uno de esos asuntos que no se pueden arreglar hablando». «Jekyll», dijo Utterson, «usted me conoce. Yo soy un hombre en el que puede confiar. Dígame la verdad en confianza, y no tengo ninguna duda de que yo puedo sacarlo de esto». «Mi buen Utterson», dijo el doctor, «es muy amable de su parte, sumamente amable de su parte, y no puedo encontrar palabras para agradecérselo. Le creo totalmente. Confiaría en usted antes que en cualquier otro viviente. Ay, antes que en mí mismo, si pudiera escoger. Pero de verdad no es lo que usted supone, no es así de malo, y solo para que su buen corazón se tranquilice, voy a decirle una cosa. Puedo deshacerme de Mr. Hyde en el momento que yo decida. Le doy mi palabra y le agradezco una y otra vez. Solo agregaré una pequeña cosa, Utterson, y estoy seguro que usted lo tomará bien. Este es un asunto privado y le ruego que lo dejemos así». Utterson reflexionó un poco mirando el fuego. «Sin duda usted tiene toda la razón», dijo finalmente poniéndose de pie. «Bien, pero puesto que hemos tocado este tema y espero que por última vez», continuó el doctor, «hay un punto que quisiera dejar en claro. Realmente tengo gran interés en el pobre Hyde. Sé que usted lo ha visto, él me lo dijo, y temo que fue grosero, pero sinceramente tengo muchísimo interés en ese joven, y si llego a faltar, Utterson, deseo que me prometa será indulgente con él y le otorgará sus derechos. Creo que usted lo haría si lo supiera todo, y me quitaría un peso de encima si lo prometiera». «No puedo fingir que alguna vez llegué a tenerle simpatía», dijo el abogado. «No pido eso», alegó Jekyll, poniendo su mano sobre el brazo del otro. «Solo pido justicia. Solo le pido que lo ayude por mi bien, cuando ya no esté yo aquí».
Utterson exhaló un irrefrenable suspiro. Bien, dijo, lo prometo. El caso del asesinato de Carew. Casi un año más tarde, en el mes de octubre, Londres se sobrecogió por un crimen de singular ferocidad, que se hizo aún más notable debido a la alta posición de la víctima. Los detalles eran pocos y sobrecogedores. Una criada que vivía sola en una casa no lejos del río había subido a acostarse alrededor de las 11. Aunque la niebla cubrió la ciudad en las horas de la madrugada, la primera parte de la noche había estado despejada y el callejón al que daba la ventana de la criada era iluminado brillantemente por la luna llena. Parece que ella era dada a lo romántico, pues se sentó sobre su baúl, colocado exactamente debajo de la ventana, y se sumió en un sueño contemplativo. Nunca, decía ella con lágrimas rodando de sus ojos al narrar esa experiencia, nunca se había sentido más en paz con todos los hombres o tenido pensamientos tan indulgentes con respecto al mundo. Y mientras se encontraba así sentada, se dio cuenta de la presencia de un hermoso caballero de edad avanzada y de pelo blanco, acercándose por el callejón y adelantándose a su encuentro, otro caballero muy pequeño a quien al principio prestó menos atención. Cuando se habían acercado lo suficiente para poder hablar, lo que era justo debajo de la mirada de la criada, el hombre de más edad hizo una reverencia y se acercó al otro de manera muy cortés. No parecía preguntar nada de gran importancia. En efecto, por su manera de hacer señas, a veces parecía como si estuviera pidiendo orientación en su camino. La luna brillaba sobre su rostro mientras hablaba, y la muchacha lo miraba complacida. Parecía respirar una tal inocencia y amabilidad de viejos tiempos en su carácter, con algo también de orgullo debido a una bien fundada satisfacción personal. Poco después sus ojos se fijaron en el otro, y ella se sorprendió al reconocer en él a un tal Mr. Hyde, quien había visitado a su amo una vez y a quien ella había cogido antipatía. Él tenía en su mano un pesado bastón, con el que jugueteaba, pero no respondía ni una sola palabra, y parecía escuchar con una mal contenida impaciencia. De repente estalló en un gran arrebato de ira, dando patadas, blandiendo el bastón y comportándose, según la descripción de la criada, como un loco. El anciano caballero retrocedió, con aspecto muy sorprendido y un tanto ofendido, y entonces Mr. Hyde perdió los estribos y lo aporreó hasta derribarlo al suelo. Y al momento siguiente, con furia de simio, pisoteó a su víctima y precipitó sobre él una tempestad de golpes, bajo los cuales se oían los huesos romperse y el cuerpo daba saltos de un lado a otro de la calle. Ante el horror de lo visto y escuchado, la criada se desmayó. Eran las 2 de la mañana cuando volvió en sí y llamó a la policía. Hacía rato que el asesino se había ido, pero su víctima estaba tendida ahí en la mitad de la calle, increíblemente desfigurada. El bastón con el que había sido cometido el acto, aunque era de una rara madera muy fuerte y pesada, se había partido por la mitad bajo la presión de esa insensata crueldad, y una de las mitades, astilladas, había rodado hasta la cuneta vecina. La otra, sin duda, se la había llevado el asesino. Un monedero y un reloj de oro fueron encontrados sobre la víctima, pero ni tarjetas ni papeles, excepto un sobre sellado y estampillado, el cual llevaba probablemente al correo y que tenía el nombre y la dirección de Mr. Utterson. Este fue entregado al abogado a la mañana siguiente, cuando todavía no había salido de la cama. Apenas lo vio y le narraron las circunstancias, exclamó con gravedad: «No diré nada hasta que haya visto el cadáver. Esto puede ser muy serio. Tengan la amabilidad de esperar mientras me visto». Y con la misma gravedad en el semblante se desayunó apresuradamente y se dirigió a la estación de policía, a donde el cadáver había sido llevado. Tan pronto como entró en la celda, asintió con la cabeza. «Sí», dijo, «lo reconozco. Siento decir que este es Sir Davens Carew». «Santo Dios, señor», exclamó el agente, «¿es posible?
y al momento siguiente sus ojos se iluminaron con ambición profesional. «Esto va a hacer mucho ruido», dijo, «y tal vez usted pueda ayudarnos a encontrar al hombre». Y narró brevemente lo que la criada había visto y le mostró el bastón partido a Mr. Utterson. Se había horrorizado ante el nombre de Hyde, pero cuando le mostraron el bastón no pudo seguir dudando. Roto y destrozado como estaba, lo reconoció como uno que él mismo había regalado hace muchos años a Henry Jekyll. «¿Es este Mr. Hyde una persona de baja estatura?», preguntó. «Particularmente bajo y particularmente malvado, así lo describe la criada», dijo el agente. Mr. Utterson reflexionó y luego, alzando la cabeza, dijo: «Si viene conmigo en mi coche, creo que puedo llevarlo a su casa». Eran ya cerca de las 9 de la mañana y aparecía la primera niebla de la estación. Un gran velo color chocolate cubría el cielo, pero el viento embestía continuamente contra estos fortificados vapores y los deshacía, así que mientras el coche avanzaba lentamente, Mr. Utterson contemplaba una variedad maravillosa de grados y matices de luces crepusculares. Entre una calle y otra estaba tan oscuro como al final de la tarde, y ahí había un resplandor de un rico y misterioso color marrón, como la luz de alguna extraña conflagración. E incluso por un momento la niebla se dispersaba y un exhausto rayo de luz destellaba entre las espirales de las nubes arremolinadas. El sombrío barrio de Soho, visto bajo esas cambiantes ráfagas de luz, con sus caminos fangosos y sus desaliñados transeúntes y sus lámparas que nunca habían sido apagadas o habían sido nuevamente encendidas para combatir esta lúgubre reinvasión de la oscuridad, parecía a los ojos del abogado como un distrito de alguna ciudad de pesadilla. Sus pensamientos, además, eran de una tenebrosidad extrema, y cuando miraba a su compañero de coche se daba cuenta de que sentía algo de ese terror a la ley y a los agentes de la ley, que puede a veces asaltar hasta el más honrado. Cuando el coche se detuvo en la dirección indicada, la niebla se disipó un poco, revelándole una calle sucia, una taberna, un humilde restaurante francés, una tienda en que se vendían artículos a un penique y ensaladas a 2, muchos niños harapientos amontonados en los portales y varias mujeres de diferentes nacionalidades saliendo, llave en mano, para tomarse la copa de la mañana, y al momento siguiente la niebla se asentó de nuevo en este sitio, tan oscura como el ocre, y lo aisló de esos canallescos alrededores. Este era el hogar del favorito de Henry Jekyll, de un hombre que era heredero de $250,000 de libras esterlinas. Una anciana de rostro color marfil y cabellos plateados abrió la puerta. Tenía un rostro maligno, suavizado por la hipocresía, pero sus modales eran excelentes. «Sí», dijo ella, «esta era la casa de Mr. Hyde, pero él no se encontraba. Había llegado muy tarde esa noche y había vuelto a salir en menos de una hora. No había nada extraño en eso. Sus costumbres eran muy irregulares y se ausentaba a menudo. Por ejemplo, hasta ayer había pasado 2 meses desde la última vez que lo vio». «Muy bien, entonces querríamos ver sus habitaciones», dijo el abogado, y cuando la mujer comenzaba a decir que eso era imposible, agregó: «Este es el inspector Newcomen de Scotland Yard». Un rayo de aborrecible alegría apareció en el rostro de la mujer. «Ah», dijo, «¿se metió en líos? ¿Qué hizo?». Mr. Utterson y el inspector intercambiaron miradas. «Parece que no es un personaje muy popular», observó el último. «Y ahora, mi buena mujer, permita que este caballero y yo echemos un vistazo a nuestro alrededor». De la totalidad de la casa, que exceptuando a la anciana se encontraba vacía, Mr. Hyde había solo utilizado un par de habitaciones, pero éstas habían sido amobladas con lujo y buen gusto. Tenía un armario lleno de vino, la vajilla era de plata, la mantelería elegante, un bello cuadro colgado de la pared, regalo, suponía Utterson, de Henry Jekyll, quien era un gran conocedor, y las alfombras eran muy tupidas y de colores agradables. En este momento, sin embargo,
Las habitaciones mostraban todos los indicios de haber sido escudriñadas hacía poco y precipitadamente, ropas regadas por el suelo, con los bolsillos afuera, cajones de cerradura que se encontraban abiertos, y en la chimenea había una pila de cenizas grises, como si se hubieran quemado muchos papeles. El inspector desenterró de entre esos rescoldos el extremo de una chequera verde, que había resistido la acción del fuego. La otra mitad del bastón fue encontrada detrás de la puerta, y como esto confirmaba sus sospechas, el agente se declaró encantado. Una visita al banco, donde encontraron varios miles de libras en la cuenta del asesino, completó su satisfacción. Puede contar con que lo tenemos en mis manos, señor, le dijo el abogado. Debo haber perdido la cabeza, de lo contrario nunca habría dejado el bastón y, sobre todo, no habría quemado la chequera. Caramba, el dinero es la vida de este hombre. Todo lo que nos queda por hacer es esperarlo en el banco y difundir la orden de captura. Esto último, sin embargo, no era de fácil logro, pues Mr. Hyde tenía muy contados conocidos, incluso el amo de la criada solo lo había visto 2 veces. Su familia no podía ser rastreada por ninguna parte, nunca había sido fotografiado, y los pocos que podían describirlo diferían ampliamente, como suele sucederle a observadores espontáneos. Solo en un punto coincidían, y era en la obsesiva sensación de inefable deformidad que el fugitivo causaba en quienes lo contemplaban. El incidente de la carta. Eran ya las últimas horas de la tarde cuando Mr. Utterson llegó hasta la puerta del Dr. Jekyll, donde fue inmediatamente admitido por Poole, quien lo condujo a través de la cocina y de un patio que antes había sido un jardín. El edificio, que era conocido indiferentemente como el laboratorio o los cuartos de disección. El doctor había comprado la casa a los herederos de un célebre cirujano, y puesto que sus gustos personales se inclinaban más por la química que por la anatomía, había dado otro destino al edificio en el fondo del jardín. Esta era la primera vez que el abogado era recibido en esa parte de la vivienda de su amigo. Contempló con curiosidad la estructura sucia y sin ventanas, y miró a su alrededor con una desagradable sensación de extrañeza al cruzar el anfiteatro, antes abarrotado de ansiosos estudiantes y ahora desierto y silencioso, las mesas cargadas de aparatos químicos, el piso cubierto de cajones y de paja para empacar, y la luz cayendo débilmente a través de la nublada cúpula. Al fondo unas escaleras subían hasta una puerta cubierta con un lienzo rojo, y al cruzarla Mr. Utterson fue finalmente recibido en el despacho del doctor. Era una habitación amplia, provista de armarios de vidrio, amoblada entre otras cosas con un espejo basculante y un escritorio de trabajo, y tenía vista al patio a través de 3 ventanas polvorientas cerradas con barras de hierro. El fuego ardía en el hogar. Había una lámpara encendida sobre la repisa de la chimenea, pues aún dentro de las casas empezaba a espesarse la niebla, y ahí, cerca al calor, estaba sentado el Dr. Jekyll, con un aspecto de enfermo mortal. No se levantó para recibir a su visitante, se limitó a extender una mano fría y a darle la bienvenida con la voz alterada. —¿Y bien? —dijo Mr. Utterson, tan pronto como Poole los dejó a solas. —¿Ha oído la noticia? El doctor se estremeció. —Estaban gritándola en la plaza —dijo—, los oí desde mi comedor. —Una palabra —dijo el abogado—, Carew era mi cliente, pero usted también lo es, y quiero saber lo que estoy haciendo. ¿No ha cometido usted la locura de esconder a ese tipo? —Utterson, juro por Dios —gritó el abogado—, juro por Dios que nunca lo volveré a ver. Le doy mi palabra de honor que he terminado con él en este mundo. Todo se acabó. Y en realidad él no quiere mi ayuda. Usted no lo conoce como yo. Él se encuentra a salvo, completamente a salvo. Puede anotar mis palabras. Nunca más se oirá hablar de él. El abogado escuchaba con tristeza. No le gustaba el comportamiento febril de su amigo. Usted parece muy seguro de él —dijo—, y por su bien espero que tenga razón. Si llegara a haber un juicio, su nombre podría salir a relucir. Tengo completa confianza en él —replicó Jekyll—. Tengo motivos para mi certeza que no puedo compartir con nadie.
pero hay algo en lo que usted podría aconsejarme. Recibí una carta y no sé si debo mostrársela a la policía. Me gustaría dejar esto en sus manos, Utterson. Usted juzgará sabiamente, estoy seguro. Tengo gran confianza en usted. Usted teme, supongo, que ésta pueda conducir a que él sea descubierto, inquirió el abogado. No, dijo el otro, no puedo decir que me importe lo que le suceda a Hyde. He terminado con él. Estaba pensando en mi propia reputación, que este odioso asunto ha expuesto tanto. Utterson rumió un momento, estaba sorprendido por el egoísmo de su amigo, y sin embargo éste le causaba alivio. Bien, dijo finalmente, déjeme ver la carta. La carta estaba escrita con una extraña letra vertical y la firmaba Edward Hyde, y comunicaba de manera lo suficientemente breve que el benefactor del que la escribía, el Dr. Jekyll, a quien desde hacía tiempo pagaba de manera tan indigna por sus 1000 generosidades, no tenía necesidad de alarmarse por su seguridad, ya que él disponía de medios para escapar en los que podía confiar con absoluta certeza. Al abogado le agradó bastante esta carta, le daba a su intimidad un aspecto mejor de lo que había esperado, y se culpó a sí mismo por alguna de sus pasadas sospechas. ¿Tiene el sobre?, preguntó. Lo quemé, respondió Jekyll, antes de reflexionar acerca de lo que estaba haciendo, pero no tenía matasellos, la nota fue entregada personalmente. ¿Puedo guardarla y consultar esto con la almohada?, preguntó Utterson. Quisiera que usted tomara la decisión por completo, fue la respuesta. He perdido confianza en mí mismo. Bien, lo consideraré, replicó el abogado. Y ahora una palabra más. ¿Fue Hyde quien dictó los términos de su testamento en relación con esa desaparición? El doctor pareció sentir una náusea de debilidad, cerró su boca con fuerza y asintió con la cabeza. Lo sabía, dijo Utterson. Tenía la intención de asesinarlo. Logró escapar bien. He logrado algo mucho más importante para el caso, replicó el doctor solemnemente. He aprendido una lección. Oh Dios, Utterson, qué lección he aprendido. Y se cubrió el rostro con las manos por un momento. A la salida el abogado se detuvo e intercambió 1 o 2 palabras con Poole. A propósito, dijo, hoy trajeron una carta. ¿Cómo era el mensajero? Pero Poole estaba seguro de que nada había llegado que no fuera por correo, y por ese medio solo circulares, añadió. Esta noticia despidió al visitante con sus temores renovados. Era evidente que la carta había llegado por la puerta del laboratorio, posiblemente había sido escrita en el despacho, y si era así, debía ser juzgada de forma diferente y tratada con mayor cautela. A su paso, los vendedores de periódicos enronquecían gritando a lo largo de las aceras. Edición especial: repugnante asesinato de un miembro del Parlamento. Esa era la oración fúnebre para un amigo y cliente, y él no pudo evitar una cierta aprensión a que el buen nombre de otro se viera inmerso en el torbellino del escándalo. Era una decisión delicada la que tenía que tomar, y aunque normalmente tenía confianza en sí mismo, comenzó a anhelar un consejo. Este no podía ser obtenido directamente, pero tal vez, pensó, podría pescarlo. Poco después se sentaba a un lado de su propia chimenea con Mr. Guest, un escribiente del otro lado, y entre los dos, a una distancia bien calculada del fuego, la botella de un vino particularmente añejo, que había permanecido largo tiempo en las bodegas de la casa sin ver la luz del sol. La niebla todavía dormía con sus alas extendidas sobre la ahogada ciudad. Ahora los faroles brillaban débilmente como carbúnculos, y entre el envolvente y asfixiante velo de estas nubes caídas, la procesión de la vida de la ciudad seguía corriendo por las grandes arterias con el sonido de un poderoso viento. Pero la luz del fuego alegraba la habitación. En la botella hacía mucho que los ácidos se habían disuelto. El tinte imperial se había suavizado con el tiempo, como los colores se enriquecen en los vitrales de color, y la incandescencia de cálidas tardes de otoño en viñedos de laderas estaba lista para ser liberada y disipar las nieblas de Londres. El abogado se fue ablandando imperceptiblemente.
No había otro hombre a quien guardara menos secretos que a Mr. Guest, y no estaba seguro de guardar tantos como pretendía. Guest había ido muchas veces a casa del doctor para asuntos de negocios, conocía a Poole. Era muy probable que hubiera oído acerca de la familiaridad de Mr. Hyde en la casa. Podría sacar conclusiones. ¿No debería entonces leer una carta que aclarara el misterio? Y sobre todo, puesto que Guest era un gran estudioso y crítico de la caligrafía, ¿no consideraría este paso como natural u obligatorio? Además, el escribiente era un hombre dado a los consejos. Sería muy raro que leyera un documento tan extraño sin hacer un comentario, y gracias a este comentario, Mr. Utterson podría determinar su conducta futura. «Es un triste asunto del Sir Davers», dijo. «Sí, señor, realmente lo es. Ha despertado gran pasión entre la gente», replicó Guest. «Ese hombre, por supuesto, estaba loco». «Me gustaría oír su opinión acerca de eso», respondió Utterson. «Aquí tengo un documento con su letra. Esto es entre nosotros, pues no sé muy bien qué hacer con él. En el mejor de los casos es un feo asunto, pero aquí está, justo en su camino, el autógrafo de un asesino». Los ojos de Guest brillaron y se sentó inmediatamente a estudiarlo con pasión. «No, señor», dijo, «no está loco, pero es una escritura extraña. Y bajo cualquier consideración un escritor muy extraño», añadió el abogado. En ese instante entró el criado con una nota. «¿Es del Dr. Jekyll, señor?», inquirió el escribiente. «Creí reconocer la letra. ¿Es algo privado, Mr. Utterson?» «Es solo una invitación para cenar. ¿Por qué? ¿Quiere verla?» «Solo un momento, gracias, señor». Y el escribiente puso las dos hojas de papel lado a lado y comparó sus contenidos cuidadosamente. «Gracias, señor», dijo por fin, devolviendo ambas. «Es un autógrafo muy interesante». Hubo una pausa, durante la cual Mr. Utterson luchó consigo mismo. «¿Por qué las comparó, Guest?», inquirió repentinamente. «Bien, señor», respondió el escribiente, «hay una semejanza bastante singular. Las dos escrituras son idénticas en muchos aspectos, solo son diferentes en la inclinación». «Bastante curioso», dijo Utterson. «Es bastante curioso, como usted dice», replicó Guest. «Yo no hablaría de esta nota, ¿sabe?», dijo el amo. «No, no, señor», dijo el escribiente, «entiendo». Pero esa noche, tan pronto como Mr. Utterson se quedó solo, guardó la nota con llave en su caja fuerte, donde permaneció de ahí en adelante. «¿Cómo?», pensó, «que Henry Jekyll falsifique por un asesino», y se le heló la sangre en las venas. Gracias por escuchar este episodio. Si disfrutas de estos audiolibros y quieres apoyar este proyecto para que siga creciendo, puedes hacer una donación voluntaria. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo historias. Encuentra los datos en la descripción del episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad lectora.